Buenos días. Bueno, escuchando las preguntas, parece que nunca se han trabajado con muchas especies a la vez. Nosotros llevamos trabajando con muchas especies a la vez desde hace 30 años. No es una novedad, porque teníamos muchas especies juntas y teníamos que manejarlas. Bueno, gracias a Chiqui por organizar estas jornadas e invitarme, darme 2 conferencias y una mesa redonda, no sé por qué, pero en principio voy a tratar de, en las 2 charlas, hablar de 2 temas que me propuso. Uno era con este tema de acciones para conocer el área potencial. En realidad nosotros hemos hecho pruebas que pueden, digamos, indicar hacia dónde está el área potencial. No hemos conocido el área potencial de ninguna especie, pero nos estamos aproximando más a lo que podría ser el área potencial de lo que conocíamos como el área real. Para ello, pues vamos a dar una idea de contexto, digamos, qué es lo que se establecía aquí en Canarias hace tiempo, ideas generales. Vamos a poner unos casos de muestra, que son los casos de Bencomia, genista, Lianthemum cirae y Ctesium palmense, que son especies que tienen una distribución muy reducida. ¿Se oye? Son especies que tienen una distribución muy reducida o tenían una distribución muy reducida cuando empezamos a trabajar con ellas y que nos pueden servir de ejemplo para ver qué hemos ido haciendo con ellas. Y por último, pues, cuáles son los trabajos que hemos hecho en el parque con cada una de esas especies. Entre las ideas de partida, pues, quería comentar que ninguna especie vive en sitios reducidos y con números reducidos, sino una especie que está adaptada es azonal. Vive en yeso, vive en salina, vive cerca de agua. La especie en general tiene una distribución amplia. Que esa distribución amplia tiene unos lugares donde vive de forma óptima, en competencia con otras especies, y unos lugares límite. Y eso en Canarias no lo sabemos. Esto de los lugares óptimos y los límites no lo sabemos, porque realmente tenemos especies con reducida superficie y número. En principio, cosas que casi todas las especies canarias que tenemos, hay pocas que tengan grandes, digamos, que estén muy fragmentadas y vivan en sitios muy distintos, casi todas son de reducida extensión de presencia y con números bajos. Y lo que sí está claro, yo después de un viaje que hice a las Islas Galápagos, lo que son las islas oceánicas habitadas no tienen nada que ver con las islas oceánicas no habitadas. Los ecosistemas que estamos viendo en Canarias son ecosistemas muy degradados. Al principio se puede pensar que Canarias es bueno, lo veremos en la siguiente pantalla, Canarias se veía como un lugar de biodiversidad en los que había que hacer pocas actuaciones porque todo estaba bien conservado. Pero en realidad, pues, aquí vamos a ver un ejemplo de un lugar no alterado, en el cual solamente han entrado, después de la presencia humana en La Palma, no han entrado nada más que ratas y ratones, y así tenemos un pinar en un ambiente muy aislado, con una gran complejidad, que nuestro manejo ha dado lugar a esto, que se considera un pinar bueno, porque tiene pinos gordos, pero en el cual pueden vivir bastantes especies, de las que hemos probado varias, pero simplemente con que haya conejos ya no hay nada. Entonces, es tan brutal la degradación que tenemos que, bueno, ahora me llama alguien. Esto no puede ser. Bueno, concepto que se hace un tiempo. En principio, siempre teníamos que restaurar con especies amenazadas en los lugares del entorno más próximo, como los círculos concéntricos. En principio, teníamos que pensar que no tenemos que hacer grandes intervenciones, siempre poblaciones mínimas viables, a partir de las cuales se pudieran establecer otras poblaciones, pero sabiendo que la mayor parte de los problemas que tenemos son de herbivoría, la mayor parte, pues esas poblaciones mínimas viables no son pequeñitas, deben ser muy, muy grandes. Y a la hora de hablar de los herbívoros exóticos, siempre pensamos en los grandes, las cabras, las ovejas, los árboles, los muflones, pero nos olvidamos de las ratas, los ratones, los conejos e incluso los invertebrados exóticos. Nosotros estamos manejando Omatoiulus en algunas especies. Nos están afectando a plantas en fases juveniles. Hay que pensar en todos ellos, digamos, como animales que intervienen en la degradación. Digamos que ayer hablaba Pedro, el representante del Cabildo, que el gran problema de Canarias eran los incendios. Yo creo que el gran problema de Canarias son los herbívoros.
Los incendios son coyunturales y repetitivos y salvo que sean muy frecuentes no eliminan ninguna especie. Lo que eliminan es una generación. Pero los herbívoros están siempre, están en todos los sitios, están permanentemente. Y lo que nos hemos encontrado son paisajes tan degradados que incluso los trabajos científicos pues, nos dan asociaciones en los cuales aparecen especies degradadas como especies características. Yo cuando estaba viendo los sistemas naturales que tiene que desde parques nacionales se proponen, cuando veía las especies, digo, pues estas especies son las que aguantan todo, aguantan lo que no, digamos, lo que no se comen los conejos, lo que aguanta el fuego, es lo característico. Pues no lo característico, es lo que indica degradación. Bueno, y luego los planes de recuperación siempre tenían un número muy bajo, el número 1000. En principio, lo que planteamos desde el parque en su momento, pues son ideas de este tipo. Canarias realmente está muy transformada. O sea, no tenemos un espacio, el andén de los calzones rotos es el único sitio que conozco yo con una mínima alteración. Entonces, realmente, lo ocupado por las grandes ciudades, las carreteras, la agricultura, ahí no tenemos nada de lo natural. Pero del resto, lo que aguanta cortas repetidas, la laurisilva, en principio sería un bosque complejo y nos queda un monte verde bastante bajo por la corta. Y lo que vemos en el resto del territorio, pues lo que no les gusta a los animales, pues yo sé que la malfurada está donde debe estar. El codeso está donde debe estar, pero el resto de las especies no están donde debe estar. Y entonces, que todas las especies que tenemos, como decía antes, debieron tener comunidades suficientemente grandes y en suficiente espacio como para poder progresar hasta nuestras fechas, porque si no, se habría extinguido hace tiempo. O sea, las especies que tenemos ahora con 20 ejemplares, después de 2000 años de animales, no crecieron con nosotros. En un momento determinado tuvieron que tener alguna zona grande. Bueno, pues con estos principios se tienen que buscar lugares que sean potenciales para estas especies, que con las comunidades actuales, que son bastante distintas, pueden ser completamente, digamos, algo sesgadas respecto a lo que podían ser originalmente. Realmente, de las especies rupícolas, ayer estaba hablando con Alfredo Reyes, de que realmente en los sitios muy malos, donde ninguna especie puede tener un gran porte, puede haber gran diversidad, porque hay espacio para todos. Pero son muy pocas las especies que son estrictamente rupícolas. Yo de las que manejo en el parque no conozco ninguna, ni crasulacia siquiera. Con que haya canchales un poco abiertos, pueden ser plantas que viven en otros sitios. Entonces, que todas las especies que yo manejo estén en ambientes rupícolas, porque están protegidas, no significa que sean rupícolas. Equiogentianoides está descrita como una planta de 30 por 70. Y yo, de los manejos que hacemos de plantas, tenemos de 4 metros por 2 metros. Y es una planta que está descrita como rupícola. Bencomia stipulata, que es la que lo veremos después en la siguiente presentación, la vamos a encontrar siempre en acantilados, pero Bencomia stipulata se hace un árbol. No vive en sitios de 30 metros de largo por 5 de ancho. Entonces, estas son la situación que teníamos con algunas de las especies. Y entonces, lo que tenemos que plantear es dónde podrían vivir estas especies si no estuvieran los herbívoros e incluso nosotros. Entonces, estos son los casos que teníamos que enseñar. Bencomia, cuando empezamos a manejarla, tenía solamente una cita a 2.100 metros en Tajodeque. No se reproducía. Durante 10 años no vimos reproducción. Y porque no se reproducía, le pedimos al Cabildo hacer unas parcelas experimentales fuera, de forma sistemática, en varias orientaciones, en varias altitudes, para ver si en algún sitio, echando semillas, aparecía un ejemplar, se hacía grande y se hacía adulto. Buscar un sitio donde pudiera vivir, porque en ese risco no vivía. El caso de genista, en los años 80, era la especie que se consideraba que se iba a extinguir con más probabilidad. Quedaban 7 adultos en todas las cumbres. Estaba en la parte más alta, entre los 2.100 y los 2.400 metros. El caso de Elianthemum cirae, solamente había una cita de una planta en los roques de la cumbrecita a 1.300 metros. Y el caso de Ctesium palmense, lo descubrimos en un curso de trabajos verticales que pudimos ascender al andén de los calzones rotos y estaba a 1.600 metros en una sola localidad. Era una cita nueva de una especie nueva. Bueno, pues estas especies que nos sirven de referencia,
estas parcelas, ya digo, el objeto que tenían era comprobar si Bencomia era capaz de reproducirse en algún sitio, porque durante 10 años habíamos visto morir 2 plantas por sequía, estaban en un risco que se podía caer y posiblemente desaparecía la especie, y entonces de forma sistemática sembramos. Como una planta que se reproducía mal, sembramos 10.000 semillas durante varios años, durante 3 años, pensamos hacerlo durante 5, pero el año 3 llovió. Y de otras especies, aprovechando estas parcelas que eran bastante caras, decidimos poner todas las manejadas en la parte superior, genista, Echium perezi, actualmente Echium perezi, Echium gentianoides, viola, Cerastione penteni, algunas plantas acompañantes que podían ser matorrales, que en su momento podían tener un carácter estructurante e incluso aprovecharse, el Tagasaste, Chamecitisus, Telini, Spatocitisus. Queríamos saber si todas las plantas que estábamos manejando en la cumbre bajaban al pinar y las que se consideraban del pinar subían a la cumbre, aparte de saber si Bencomia se reproducía. Bueno, pues al segundo año de estas parcelas experimentales sistemáticas en varias orientaciones, en varias altitudes, encontramos que Bencomia se aparecía como en 14 o 15 sitios de los 24 que habíamos elegido. Pero con el paso del tiempo, Bencomia, por la competencia que pasó después en los pinares y por el frío en algunos sitios, realmente tenemos Bencomia en cuatro localidades. Sembramos 720.000 semillas, actualmente tenemos 8 plantas. Esa es una especie que encontramos sitios donde se reproducía, que se generaba, pero no es una especie que domine toda la cumbre. Con las parcelas experimentales ya tomamos decisiones de repoblar, sembrar. En algunas de las repoblaciones ya tenemos plantas de segunda generación que están en amarillo y ahí ven dónde está la situación actualmente. La parte suroccidental se quemó en el 2023, pero donde había plantas adultas de Bencomia, ahora tenemos plantas nuevas, plantas juveniles. Y bueno, pues después de todos estos años con Bencomia lo que hemos visto es que puede vivir en competencia con el codeso, porque antes de empezar a repoblar no pensábamos que una planta de un risco no podía vivir, una planta tan grande no podía vivir en un risco solo. Si vivía bien en competencia con el codesar, teníamos toda la cumbre para trabajar con ella, hicimos parcelas experimentales y con codeso convive y compite y es capaz de sobrevivir. Hemos visto que después de las parcelas experimentales que hicimos se quemaron y aquellas parcelas que se quemaron intensamente con fuego de copas, tuvimos tiempo de tener plantas después adultas. Las que se quemaron de superficie, la pinocha era capaz de, digamos, de cubrirla y no sobrevivían. O sea que aquí esta especie, para vivir en un pinar, tiene que tener incendios de copas. Vamos a seguir deprisa. Compite más con la especie que teóricamente pienso que debería dominar las cumbres, que es el Chamecitisus. Muere bajo su sombra. O sea, no es dominante ni dominante, es una especie que tiene que buscarse claros, no es una especie que va a ser nunca la que soporte. Y el incendio nos ha demostrado que en las zonas que estaban cercanas las plantas deben tener alguna alelopatía porque no hay casi regenerado y en cambio en los sitios quemados sí que regenerado sin ningún problema. Bueno, no rebrota a pesar de formar acodo y es una especie que es muy frágil, es de las especies más frágiles que tenemos. La visita de un rebaño de cabras las puede matar en una sola vez. Por eso creemos que estaban refugiadas en los riscos. Debía tener su cinturón de Bencomia a determinada altitud, parecido al que tenía la Hagenia en el monte Kenia, pero aquí pues eso era accesible y es muy frágil. Gemina muy bajo, pero cuando tenemos plantas digamos grandes, pueden dar casi 1.000.000 de semillas, o sea, aunque germine poco, y se germina a lo largo de mucho tiempo, no tiene problemas para sobrevivir, pero si encontramos plantas en los riscos, tenemos 200 semillas, con lo cual es muy difícil reproducirlas. Bueno, genista es el caso contrario. Tenía pocas plantas, pero había muchos bancos de semillas, ocupa toda la cumbre, es dominante, y aquí lo que quiero enseñarles es que estas parcelas nos demostraron, digamos, en la población natural todo se concentraba, incluso con las restauraciones, en las cumbres. Cuando hicimos las parcelas experimentales, lo que nos dimos cuenta es que la parte, digamos, de las cumbres no era con la misma cantidad de semillas donde más plantas teníamos. Donde más plantas teníamos era en el límite del pinar y que en la experimentación nos habíamos quedado cortos. ¿Un minuto? Bueno, cuando llegue mi tiempo me paro porque luego tenemos café. Digamos que entiendo que esta planta, como experimentamos poco, no sabemos el límite bajo. Yo entiendo que puede ser por las partes orientales, puede llegar hasta la laurisilva. Puede ser.
matorral de cumbres y sotobosque de pinar. Y aquí tenemos las plantas. Bueno, es una planta que domina. Esta no tiene ningún problema, no hay que buscarle nada, simplemente que no se la coman. Es una planta que no estaba en los riscos, no la encontramos en acantilados, con lo cual ese fue su problema, porque estaba en lugares accesibles y el pastoreo y los conejos, pues con un conejo por hectárea no tenemos regenerado. Bueno, y en el caso de Helianthemum, pues es una planta que teníamos una sola cita, hicimos parcelas experimentales y hemos visto que en algunas parcelas funciona, pero es una planta muy pequeña que con la sombra del matorrales de alrededor pues desaparece. Entonces tendrá que buscarse siempre sitios abiertos dentro del pinar o en sitios claros. Es una planta que no sabemos manejar todavía. Y con Ctesium, pues tenemos un caso de estudio. Es una especie que descubrimos en el 2011 en el Andén de los Calzones Rotos, que luego hicimos descensos por bastantes barrancos y por acantilados para poder encontrarla. Es una planta hemiparásita que necesita una planta de apoyo para poder vivir bien, pero las plantas de apoyo que hemos utilizado, normalmente chamacitiso y teline, en sitios con buen suelo se hacen muy grandes y la pueden matar. Entonces, en sitios medianamente malos no tiene problema porque es codominante con las plantas de alrededor, pero en sitios muy buenos desaparece. Es difícil manejar las especies así. Bueno, en resumen, la mayor parte de las especies de plantas que tenemos en Canarias están, digamos, tienen una razón de distribución antropocénica. La naturaleza no la ha puesto allí, la hemos puesto nosotros. Allí están en los restos de su distribución natural. Y entonces hay que experimentar muchísimo con todas las especies. Cuanto más experimentación, mejor. Y cuanto más compleja en competencia, mejor. Cuanto más altitudes y más orientaciones, mejor. Porque eso nos va a dar pie, aparte de los modelos que pueden ser muy interesantes, estas son cosas reales. En principio. No quiero ninguna pregunta, ¿eh? Bueno, pues no te hago preguntas, pero, bueno, eso es sistema. pero comento. Me gusta mucho el trabajo, tanto el tuyo como el anterior que expuso Sofía, y lo que se está vislumbrando aquí es un problema que tenemos en cómo afrontamos la gestión del territorio. Durante muchos años, muchos pensamos, yo también, que eso de los planes de recuperación eran la solución a los problemas. Y tanto el periodo anterior como este nos está demostrando que efectivamente hay líneas alternativas que pueden ser más eficaces, pueden ser más rápidas, dado la magnitud del problema que tenemos, y que la idea de los planes de recuperación individuales uno a uno es una idea ya obsoleta. Claro, el problema que tenemos es que la ley nos obliga. Yo imagino, Asun, que en los planteamientos que están teniendo ustedes están pensando darle la vuelta a esta situación, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, que también se está vislumbrando que tenemos un problema sobre nuestros puntos de referencia. Tradicionalmente estamos gestionando en función de lo que hemos conocido en los últimos años. Hay todo un cuerpo de conservación que se dice hay que preservar la naturaleza que conocimos hace 10, 20, 30 años, que es lo que comentaba yo en mi presentación, de que sería bueno un debate amplio donde se decía cuáles son las líneas bases hacia donde debe tener la gestión. Si a lo que tenemos, lo que conocemos en los últimos 30 años, o lo que se supone que debe haber habido o podría haber en ausencia de predadores, en ausencia de presión humana y demás. Claro, eso nos lleva a otro problema, y es que no siempre podemos recuperar esas vegetaciones antiguas. Los parques nacionales somos unos privilegiados, tú sabes, ¿no? Podemos hacer cosas que en otros espacios no se puede hacer, pero también hay otros espacios donde también se puede actuar, que son parques naturales y demás. Hay un condicionante, que ya lo comenté ayer, que es la propiedad. Por eso le sugería a Alvarado que nos interesa saber cuáles son las zonas públicas o las zonas privadas, porque eso nos puede orientar mucho. De todas maneras, lo que sí quería decir es que tanto la presentación anterior como esta son dos banderas que nos están marcando un camino. Felicidades a ambos. Bueno, yo quería comentar que si existe en la legislación la posibilidad de trabajar en grupo. La Ley de Patrimonio y la Biodiversidad, basándose en nuestro plan de cumbres que hicimos en el 2002-2005, se planteaba la restauración conjunta de áreas completas. O sea, existe la posibilidad. Otra cosa es que no se haya llevado a efecto, pero esa ley que salió en 2007 metió ese apartado porque conocían que habíamos hecho un plan para el manejo de todas las floras de la cumbre, tanto
de las plantas amenazadas como aquellas plantas que no eran amenazadas, pero tenían dificultad de dispersión de semillas, las que tenían semillas pesadas, casi todas las leguminosas. Entonces, nosotros incluimos aquellas y ahora pues lo haríamos más complejo, porque estamos haciendo parcelas experimentales, como decía Chiqui, de todos con todos, para ver cómo funcionan. El problema que tenemos de muchas de estas experiencias es que ya aquellas especies que ocupan un primer periodo después de un ciclo de desastre, de un incendio, las especies más rápidas, si no hay ciclo hasta dentro de 50 años, desaparecen al cabo de un tiempo. ¿Cuál es la especie que metemos y la que no metemos? Esa es la parte más compleja, pero se pueden manejar muchísimas especies y lo permite ya la legislación, ¿eh? José, un poco en respuesta a lo que estabas comentando, nosotros seguimos con los planes de recuperación, evidentemente, especie a especie, y lo que estamos haciendo es no desechar esa línea, sino al revés, incorporar en esos planes de recuperación especie a especie objetivos y actuaciones que van destinados a restaurar el hábitat. ¿Vale? Porque seguimos siendo la figura que nos marca la legislación. Entonces, lo que estamos haciendo es que, aparte de generar objetivos y actuaciones clásicos, por así decirlo, de obtención de plantas, recolección de semillas, eso se mantiene, pero además van complementados con actuaciones que van dirigidas a restaurar el hábitat. ¿Vale? O sea, que no es que haya que desechar esa línea de trabajo, sino complementarla con estos trabajos y también con actuaciones dentro de los propios planes dirigidos en esta línea. Bueno, la verdad que yo me alegro mucho de todo lo que se está diciendo aquí, porque realmente hubo un tiempo en el que había mucha gente en oposición a que las especies se cambiaran de sitio. Y estamos en otra línea diferente, la verdad creo que es una gran evolución. Y pienso que de cara incluso a la gestión, trabajar las especies en conjunto hasta puede ser más no solo más eficaz, eso seguro, sino incluso más económico. Sobre todo si estamos pensando que tenemos que poner exclusiones de herbívoros por todos lados. Y la combinación de traslocar las especies, de experimentar hacia dónde pueden vivir y trabajarlas en grupo, creo que nos da una buena perspectiva en este sentido. Y bueno, pues yo también aprecio muchísimo el trabajo de Ángel Palomares, por supuesto, y también el trabajo que acaba de presentar Sofía. Bueno, ya hablaremos después esta tarde, ¿no? Porque se me quedaron preguntas, pero creo que estamos en la buena línea.